Nubes grises se cernían sobre Redmond cuando el autobús en el que viajaba Hailey entró en la ciudad. Por la ventana se veían calles, casas y parques que le eran familiares, todo lo que una vez había sido su mundo y que ahora le parecía extraño y lejano. Hailey apoyó la frente contra el cristal frío. 10 años, casi 10 años sin volver aquí. Había venido para el funeral de su padre. La noticia de su muerte la había tomado por sorpresa. Un repentino ataque al corazón. Ayer estaba vivo y sano, y hoy ya no estaba. La última vez que se vieron fue hacía 2 años. Una cena tensa en un restaurante, intentos torpes por encontrar temas de conversación, y luego una despedida rápida en la puerta. «Llámame cuando vengas a la ciudad», le dijo entonces. Ella no llamó. El autobús se detuvo. Hailey se echó la mochila al hombro y salió. Por un instante, le pareció que el tiempo se había detenido allí. La misma plaza con la fuente, las mismas tiendas alrededor, incluso los bancos estaban en el mismo sitio. Solo ella había cambiado. No llamó a un taxi, sino que decidió ir andando hasta la casa de su padre. 20 minutos caminando sin prisa. 20 minutos para ordenar sus pensamientos. El trabajo de educadora en un orfanato le había enseñado mucho. Paciencia, aceptación, la capacidad de ver lo mejor de las personas. Pero sobre todo, había aprendido a valorar la familia, algo que la mayoría de sus pupilos nunca habían tenido y que a ella le resultaba tan frágil. Su madre siempre le decía: «La familia no son los lazos de sangre, sino lo que hacéis los unos por los otros cada día». Sus padres dejaron de hacer cosas por el otro mucho antes de divorciarse oficialmente. La casa apareció al doblar la esquina. Grande, de 2 plantas, con un amplio porche. Hailey se detuvo para observarla. Algo había cambiado, pero no conseguía averiguar qué. ¿Pintura nueva? ¿Otras cortinas en las ventanas? Caminó lentamente por el camino hacia la entrada, sintiendo cómo los recuerdos afloraban en su mente. Aquí, junto a este árbol, su padre le enseñó a montar en bicicleta. Se cayó y se rompió la rodilla, y él la subió a hombros y la llevó por el jardín hasta que dejó de llorar. En este porche, ella y su madre bebían limonada en los calurosos veranos antes de que todo se derrumbara. Y aquí, junto a la puerta, estaba ella el día que se marchó con su madre a otra ciudad, mirando atrás con la esperanza de que su padre saliera y les pidiera que se quedaran. No salió. Hailey respiró hondo y llamó al timbre. Abrió Verónica, una mujer esbelta con un peinado perfecto y un maquillaje impecable, como si fuera a una reunión de negocios en lugar de a un funeral. Para sus 45 años estaba guapísima, resultado de sus visitas regulares a la esteticista y de las estrictas dietas, algo que nunca dejaba de mencionar. «Ah, eres tú», dijo en un tono como si Hailey hubiera llegado tarde a cenar y no al funeral de su padre. «Pasa, te esperábamos desde ayer». «No he podido venir antes», respondió Hailey al cruzar el umbral. «Tenía que buscar a alguien que me sustituyera en el trabajo». «Claro, tu trabajo». Verónica hizo un gesto con la mano como si espantara a una mosca molesta. «Pasa, la habitación de invitados está arriba». «La habitación de invitados», pensó Hailey. No tu habitación, ni la habitación donde creciste, sino la habitación de invitados. Todo estaba en orden. Ahora ella era una invitada allí. Muchas cosas habían cambiado en la casa, otros muebles, otros colores, otros olores. Solo las fotos de las paredes seguían igual, su padre de joven, su abuelo y su abuela, ella misma de niña. Pero se habían añadido otras nuevas: Verónica y Fred en su boda, Nathan con el traje de graduación, retratos familiares en los que ya no aparecía Hailey. Nathan salió del salón, un joven alto de 23 años, con el pelo oscuro y rasgos que recordaban a Verónica. Sus miradas se cruzaron y por un instante a Hailey le pareció ver en sus ojos algo parecido a la confusión o incluso a la culpa. Pero eso desapareció rápidamente, dando paso a una frialdad cortés. «Hola, Hailey», dijo él tendiéndole la mano. Lo siento yo», respondió ella estrechándole la mano. Nathan era el hijo de Verónica de su primer matrimonio, y Fred lo adoptó cuando se casó con Verónica. Hailey apenas lo conocía. Cuando su padre trajo a su nueva familia a casa, ella ya vivía con su madre en otra ciudad.
Debes de estar cansada del viaje, dijo Nathan, apartándose a un lado. El funeral es mañana a las 11 de la mañana. Gracias, asintió Hailey y se dirigió hacia la escalera. Al subir los escalones, no podía evitar la sensación de que no estaba subiendo a su casa, sino a un hotel. Incluso el crujido de las tablas bajo sus pies era diferente. La habitación de invitados era realmente la antigua habitación de Hailey, pero no quedaba ni rastro de su infancia. Paredes de color beige neutro, una cama doble ordenada, una cómoda y una mesa junto a la ventana. Ni pósters de los grupos que le gustaban en la adolescencia, ni estanterías con libros, ni peluches, nada que la recordara. Hailey dejó la mochila en el suelo y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el patio trasero con el manzano al que le gustaba trepar de niña. El manzano seguía allí, pero el patio había cambiado. Había una glorieta, nuevos parterres y el césped estaba cuidadosamente cortado. El diseño del jardín era claramente obra de Verónica. De repente, los recuerdos la invadieron. Tenía 10 años cuando sus padres empezaron a pelearse constantemente. Al principio, en voz baja, por las noches, cuando creían que ella dormía. Luego, más alto, sin esconderse. Nunca estás en casa. No te importa lo que le pasa a nuestra familia. No puedo más. Y luego llegó el silencio. Un silencio aterrador y opresivo, cuando sus padres dejaron de hablar por completo. Mi madre se marchó de repente, llevándose a Hailey con ella. Nos quedaremos con la abuela hasta que todo se arregle, dijo entonces. Pero nada se arregló. 3 meses después, llegaron los papeles del divorcio, y mi padre ni siquiera intentó impugnarlos. Luego vinieron llamadas esporádicas y encuentros aún más esporádicos, cada uno de los cuales se volvía más y más forzado, hasta que se convirtieron en una formalidad. 4 años después, mi padre se casó con Verónica. Hailey se enteró después, en una breve conversación telefónica. «Ahora tengo una nueva familia», le dijo entonces, «pero siempre puedes venir a visitarnos». No fue. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Señorita Donnelly?», preguntó una mujer mayor con un rostro amable y arrugado al asomarse a la habitación. «Seguramente no me recuerda. Soy Martha Silvers. Trabajo para su familia desde hace 20 años». «Claro que la recuerdo, Martha», sonrió Hailey. «Hacía unas galletas con trocitos de chocolate deliciosas». «¡Oh, te acuerdas!», exclamó Martha radiante. «Te he traído toallas limpias y quería preguntarte si necesitabas algo. ¿Quizás un té o algo para comer después del viaje?» «Un té estaría bien, gracias», asintió Hailey. Martha dejó las toallas sobre la cama y miró atentamente a Hailey. «¿Cómo has crecido?», dijo en voz baja. «Me alegro mucho de que hayas venido. Tu padre hablaba mucho de ti». «¿De verdad?», se sorprendió Hailey. «Creía que se había olvidado por completo de mí». «Oh, no, señorita», negó Martha con la cabeza. «Nunca se olvidó. Todavía tiene una foto tuya en su despacho. Estaba muy orgulloso de ti, aunque no siempre pudiera demostrarlo». Hailey sintió un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Les traeré un té», dijo Martha con dulzura y salió cerrando la puerta tras de sí. Hailey se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Había venido a despedirse de su padre, al que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Pero quizás no todo era tan sencillo como había creído durante todos estos años. Martha trajo el té 10 minutos después, caliente y con limón, tal y como le gustaba a Hailey de niña. Le sonrió agradecida a la anciana. «Martha, ¿qué le ha pasado a mi padre? Solo me han dicho que ha tenido un infarto». «Sí, señorita. Ocurrió hace 3 días. Estaba trabajando hasta tarde en su despacho, como de costumbre. Le llevé la cena y parecía completamente sano. Y por la mañana...» Martha se calló y se secó los ojos con un pañuelo. «Por la mañana fui a llevarle el desayuno y lo encontré. Los médicos dijeron que murió al instante, sin sentir dolor. ¿Trabajaba a menudo hasta tarde?», preguntó Hailey bebiendo un sorbo de té. «Casi todas las noches, sobre todo en el último año. Decía que tenía que poner en orden los asuntos de la empresa». Hailey asintió con la cabeza. Su padre siempre había sido un adicto al trabajo. Su empresa de construcción era lo primero para él. Quizá eso fue lo que provocó la ruina de su familia.
¿Y cómo están Verónica y Nathan?, preguntó, sin saber cómo continuar la conversación. Marta dudó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Están pasando por un mal momento, claro. El señor Nathan se ha vuelto muy callado, casi no sale de su habitación, y la señorita Verónica volvió a callarse. Cada uno tiene su propio dolor, señorita Haley. Haley percibió un doble sentido en sus palabras, pero no preguntó más. Ya tendría tiempo para averiguar qué había pasado en la familia de su padre en los últimos años. Después de que Marta se marchara, Haley deshizo las maletas y se dio una ducha. Bajó a cenar al comedor, donde Verónica y Nathan ya estaban sentados mirando en silencio sus platos. «Siéntate», dijo Verónica, señalando la silla libre. «Marta ha preparado roast beef». La cena transcurrió en un silencio tenso. Haley sentía la mirada de Verónica sobre ella, fría y evaluadora. Nathan apenas la miraba, concentrado en la comida. «Mañana, después del funeral, vendrá Warren Kincaid», dijo finalmente Verónica, secándose cuidadosamente los labios con una servilleta. «Es el abogado de tu padre. Habrá que discutir algunos trámites». «¿Qué trámites?», preguntó Haley. «El testamento, por supuesto». Verónica se sirvió más vino. «Tu padre tenía una empresa exitosa, una casa, cuentas en el banco. Habrá que repartirlo todo». El tono de Verónica, seguro de sí mismo, casi condescendiente, incomodó a Haley. Verónica ya se comportaba como la dueña legítima de todo lo que había pertenecido a su padre. «No espero recibir nada», dijo Haley con calma. «He venido a despedirme de mi padre, no a reclamar la herencia». «Qué noble», sonrió Verónica, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Aunque es lo correcto. Al fin y al cabo, no has estado aquí en 10 años. Nathan y yo hemos estado al lado de Fred todo este tiempo». «Mamá», dijo Nathan en voz baja, levantando la vista del plato por primera vez en toda la cena. «Ahora no». Verónica se encogió de hombros y dio un sorbo al vino. «Solo estoy aclarando las cosas, cariño. Haley siempre ha sido realista», dijo mirando a su hijastra. «¿No es así?». Haley no respondió y terminó de cenar en silencio. Sabía que Verónica estaba tratando de provocarla y no iba a caer en la trampa. La mañana del funeral amaneció nublada, pero sin lluvia. La ceremonia se celebró en el cementerio municipal y Haley se sorprendió por la cantidad de gente que había acudido a despedir a su padre. Compañeros de trabajo, socios, viejos amigos. Muchos se acercaron a ella para darle el pésame, pero en sus ojos veía curiosidad. La hija pródiga había vuelto al funeral de su padre, con el que no había hablado en muchos años. Verónica se comportaba de manera impecable, como una viuda afligida que recibía las condolencias con dignidad y discreción. Nathan estaba a su lado, pálido y distante, como si lo que estaba pasando no le importara. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Haley sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. No solo lloraba por su padre, sino por todas las oportunidades perdidas, todas las palabras no dichas, todos los momentos que nunca volverían a tener. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, un hombre mayor vestido con un traje sobrio se acercó a ella. «Haley», dijo, extendiendo la mano, «soy Warren Kincaid, el abogado de tu padre. Mi más sentido pésame». «Gracias», asintió ella, estrechándole la mano. «No nos hemos visto en muchos años, pero te recuerdo muy bien», continuó Warren. «Eras solo una niña la última vez que estuve en tu casa». Haley lo recordaba vagamente. Era uno de los socios de su padre que solía ir a cenar a su casa. «Tenemos que hablar», dijo con seriedad. «Tu padre dejó un testamento y mañana a las 2 de la tarde estaré en tu casa para leerlo. Te ruego que estés allí». «Por supuesto», asintió Haley. «Iré». Warren la miró atentamente, como si quisiera decir algo más, pero se lo pensó mejor. «Hasta mañana», dijo y se dirigió a su coche. Haley lo miró mientras se alejaba, sintiendo una extraña inquietud que crecía en su interior. Algo en el tono de Warren, en su mirada, la hizo ponerse en guardia. No esperaba recibir nada de la herencia de su padre, pero, por lo que parecía, su presencia en la lectura del testamento era necesaria. Por la noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados,
Hailey pensaba en que al día siguiente conocería la última voluntad de su padre. Quizás solo fuera una formalidad. Verónica recibiría la casa y la empresa, Nathan su parte, y a ella le tocaría algún recuerdo. O tal vez su padre ni siquiera la mencionaba en el testamento, lo cual sería lógico, teniendo en cuenta lo poco que habían hablado en los últimos años, pero algo le decía que no era tan sencillo. Y ese bona no la dejó dormir hasta la mañana siguiente. La mañana amaneció gris y húmeda. Hailey se despertó temprano y se quedó mirando al techo durante un buen rato, ordenando sus pensamientos. Hoy se iba a leer el testamento. No es que esperara nada. No, mejor dicho, no esperaba nada. Como mucho, algún recuerdo sin valor, una foto o el reloj de su padre. Bajó a desayunar la última. Verónica y Nathan ya estaban sentados a la mesa. Marta se afanaba en la cocina preparando una tortilla. «Buenos días», dijo Hailey, sentándose frente a Nathan. «No hay nada bueno», respondió Verónica removiendo el café. Llevaba el pelo peinado con un estilo impecable y el maquillaje perfecto. Aunque quizá para alguien sí que sea un buen día. Hailey no respondió y se limitó a observar en silencio cómo Marta le servía un plato con tortilla y una tostada con mermelada. «Gracias, Marta». «De nada, señorita», respondió la ama de llaves en voz baja y se retiró a la cocina. «Me pregunto qué habrá dejado Fred en su testamento», dijo Verónica, untando mantequilla en la tostada. «Aunque, claro, ya me lo imagino». «Mamá», Nathan le lanzó una mirada de advertencia. «¿Qué, mamá?» Verónica arqueó las cejas. «Solo estoy pensando en voz alta. Al fin y al cabo, Fred y yo estuvimos casados 8 años. Estuve a su lado cuando enfermó, cuando la empresa atravesó una crisis, cuando necesitaba mi apoyo», dijo mirando a Hailey. «Y algunos solo aparecen en los funerales». «No he venido por la herencia», respondió Hailey con calma, dando un sorbo a su té. «No necesito nada de mi padre». «Oh, qué noble». Verónica puso los ojos en blanco de forma teatral. «Entonces, ¿qué haces aquí?» «Despedirme», respondió Hailey con sencillez. Verónica resopló y volvió a su desayuno. Nathan miró de reojo a Hailey. En sus ojos se leía algo parecido a la compasión. «El señor Kincaid estará aquí a las 2», dijo finalmente, rompiendo el pesado silencio. «Creo que todo irá rápido». «Claro, rápido», asintió Verónica. «Todo está muy claro. La empresa, la casa, las cuentas. Todo pasa a nosotros, la familia de Fred». «¿A nosotros?», preguntó Hailey mirando atentamente a su madrastra. «A mí y a Nathan, por supuesto». Verónica cortó un trozo de tortilla y se lo llevó a la boca. «Quizá te quede algún recuerdo. Fred era muy sentimental cuando se trataba del pasado». «Ya te he dicho que no quiero nada», repitió Hailey. «Llegaré a las 2, escucharé al señor Kincaid y me iré en el autobús de la tarde». «¿Tan pronto?», exclamó Verónica con fingida sorpresa. «Pensaba que te quedarías más tiempo. ¿Visitar a viejos amigos, recordar tu infancia?» «Tengo trabajo», explicó Hailey lacónicamente. «No puedo dejar a los niños solos mucho tiempo». «Ah, sí, tu trabajo en ese orfanato». Verónica frunció los labios, como si las palabras le hubieran dejado un mal sabor de boca. «Una ocupación noble, aunque no muy lucrativa». «No es por el dinero», dijo Hailey. «Esos niños lo necesitan». «Por favor», la interrumpió Verónica levantando la mano. «No hablemos de cosas tristes. Hoy ya es un día bastante duro». El resto del desayuno transcurrió en un tenso silencio. Verónica hojeaba algo en su teléfono, Nathan miraba su plato, y Hailey pensaba en lo rápido que pueden convertirse en extraños los muros de tu propia casa. La casa donde había crecido ahora le parecía un lugar desconocido, lleno de frío y hostilidad. Después del desayuno, Hailey subió a su habitación y llamó al trabajo. Los niños le preguntaron cuándo volvería. No quería disgustarlos, así que les prometió que intentaría llegar lo antes posible. Luego se sentó junto a la ventana durante un buen rato, mirando el viejo manzano del jardín y pensando en su padre, en cómo era cuando vivía, reservado, absorto en su trabajo, emocionalmente distante. Incluso cuando era niña, cuando ella y su madre aún eran una familia, él rara vez estaba en casa, y cuando aparecía, parecía más un invitado que el dueño de la casa. De niña, a menudo fantaseaba con que algún día él cambiaría,
Se convertiría en un padre atento y cariñoso, pasaría tiempo con ella y se interesaría por su vida. Pero eso nunca sucedió. En cambio, encontró una nueva familia, Verónica y su hijo, al que adoptó y le dio su apellido. Quizás con ellos pudo convertirse en lo que no pudo ser para Hailey y su madre. Llamaron a la puerta. Era Marta con una taza de té caliente. «Le traigo el té, señorita Hailey», dijo, colocando la taza sobre la mesita junto a la ventana. «Sé que hoy ha tenido un día difícil». «Gracias, Marta», sonrió Hailey. «Siempre ha sido muy amable conmigo». «Solo hago mi trabajo, señorita», respondió Marta con modestia, pero Hailey vio sinceridad en sus ojos. Su padre la apreciaba mucho, ¿sabe? No siempre se lo demostraba, pero la apreciaba. ¿De verdad? Hailey miró a la ama de llaves con desconfianza. Me parecía que se había olvidado por completo de mi existencia después de casarse con Verónica. Marta negó con la cabeza. No, señorita. Siempre preguntaba a su madre cómo estaba usted, se interesaba por sus logros, y se sintió muy orgulloso cuando supo que trabajaba con niños. ¿Él le preguntaba por mí a mi madre?, se sorprendió Hailey. Mamá nunca me lo ha contado. Quizá no quería remover viejas heridas, sugirió Marta con delicadeza. En cualquier caso, recuerde que las apariencias engañan, especialmente cuando se trata de sentimientos. Con estas palabras salió, dejando a Hailey sola con nuevas preguntas. ¿Se había equivocado todos estos años al pensar que su padre la había olvidado? ¿La había estado siguiendo sin que ella lo supiera? Y si era así, ¿por qué no había intentado arreglar las cosas con ella? Ni la había llamado o escrito. A las 2 en punto, Hailey bajó al salón. Verónica estaba sentada en un sillón, tamborileando nerviosamente con las uñas en el reposabrazos. Nathan estaba de pie junto a la ventana, con las manos detrás de la espalda, una postura que a Hailey le recordaba a su padre. Marta había colocado tazas y galletas en la mesita, pero nadie tocaba la merienda. A las 2 en punto sonó el timbre. Marta abrió la puerta a Warren Kincaid, un hombre canoso de mirada atenta que llevaba un maletín de cuero antiguo en las manos. «Buenos días», saludó a todos. «Espero no llegar tarde». «No, usted es puntual como siempre, Warren». Verónica señaló una silla libre. «Por favor, tome asiento. Estamos todos aquí y listos para escuchar el testamento de Fred». Warren asintió, se sentó en la silla y abrió el maletín, sacando una carpeta con documentos. «Antes de comenzar», dijo mirando a los presentes, «me gustaría expresarles a todos mi más sincero pésame. Frederick no solo era mi cliente, sino también un buen amigo. Su pérdida es una gran pérdida para todos nosotros». «Gracias, Warren», asintió Verónica. «Agradecemos sus palabras. Ahora, si les parece bien, pasemos al asunto. Los últimos días han sido difíciles». «Por supuesto», asintió el abogado abriendo la carpeta. «Bien, voy a leer el último testamento de Frederick Donnelly, firmado y certificado en mi presencia hace 3 meses». Verónica parpadeó sorprendida. «¿Hace 3 meses?», repitió. «Pero Fred no dijo nada sobre un nuevo testamento». «No consideró necesario mencionarlo», respondió Warren en tono neutro. «¿Podemos continuar?». Verónica asintió en silencio, aunque Hailey notó que sus dedos apretaban con fuerza los reposabrazos de la silla. «Yo, Frederick James Donnelly, en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria intacta, por el presente documento expreso mi última voluntad en relación con la disposición de mis bienes tras mi fallecimiento», comenzó a leer Warren. «A mi esposa, Verónica Ellen Donnelly, le dejo la suma de $100,000, así como su coche personal, todas las joyas que le he regalado y el derecho a utilizar la casa durante 3 meses después de mi muerte para buscar una nueva vivienda». Verónica se enderezó bruscamente en la silla, con el rostro paralizado. «¿Qué?», dijo casi en un susurro. «¿Solo 100,000? ¿Y 3 meses?». Warren continuó como si no hubiera notado su reacción. «A mi hijo adoptivo, Nathan James Donnelly, le dejo la suma de $50,000 para que continúe sus estudios, así como el 10% de las acciones de mi empresa, Donnelly Construction». Nathan palideció y se dejó caer en la silla más cercana. No dijo ni una palabra,
pero Hailey vio en sus ojos una mezcla de conmoción y confusión. El resto de mis bienes, incluida la casa situada en el número 17 de Oak Street, mi participación en la empresa Donnelly Construction, que constituye el 90% del total de las acciones, todas las cuentas bancarias y demás activos, los dejo a mi hija, Hailey Mary Donnelly. En la habitación se hizo un silencio ensordecedor. Hailey sintió que se le cortaba la respiración. Tenía que haber oído mal. Tenía que ser un error. ¡No!, exclamó Verónica levantándose de un salto de la silla. «No puede ser. Fred no podría haber hecho eso. Fui su esposa durante 8 años. Durante 8 años lo cuidé, lo apoyé, estuve a su lado». «Verónica, por favor», dijo Warren levantando la mano. «Déjame terminar. Hay más condiciones». «¿Qué condiciones más?». Verónica volvió a sentarse en la silla, con el rostro desencajado por la ira. «Esto es simplemente inconcebible». «Sin embargo», continuó leyendo Warren, «esta herencia está sujeta a las siguientes condiciones. Hailey Mary Donnelly debe vivir en la casa indicada durante un mínimo de 6 meses y ocuparse personalmente de los asuntos de la empresa Donnelly Construction durante todo ese tiempo. Si no se cumple esta condición, toda la herencia pasará a partes iguales a organizaciones benéficas de la ciudad de Redmond, incluido el orfanato New Hope». Hailey no daba crédito a sus oídos. No solo le había dejado la mayor parte de su patrimonio, sino que además le había impuesto la condición de quedarse allí durante 6 meses y dirigir los asuntos de una empresa de la que no sabía prácticamente nada. Le parecía absurdo. «Creo que tengo derecho a impugnar este testamento», dijo Verónica con frialdad, recomponiéndose. «Es evidente que Fred no estaba en sus cabales cuando lo redactó. ¿Dejarle todo a su hija, con la que no había hablado en 10 años? Es ridículo». «El testamento está redactado según todas las normas», respondió Warren con calma. «Frederick estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó. Hay un informe de un médico independiente que lo confirma. No le recomiendo que pierda tiempo y dinero en impugnarlo». No lo entiendo», dijo Hailey todavía tratando de asimilar lo que acababa de oír. «¿Por qué mi padre me ha dejado todo esto? ¿Y con una condición tan extraña?». Warren la miró con una ligera tristeza en los ojos. «Frederick dejó una carta dirigida personalmente a usted», dijo, sacando un sobre de su maletín. «Creo que en ella encontrará las respuestas a sus preguntas». Hailey tomó el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito: «Hailey», con la familiar letra de su padre. «¡Esto es absurdo!». Verónica se levantó de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. «No permitiré que una chica que ni siquiera formaba parte de la vida de Fred se lleve todo lo que nos pertenece a Nathan y a mí. Yo era su esposa, construí esta vida con él». Agarró la copa de vino que estaba sobre la mesa y dio un gran trago. «Siempre fuiste un lastre para él», dijo, mirando directamente a Hailey. «Nunca hablaba de ti, nunca te recordaba, y ahora esta casa, esta empresa, todo esto debería ser nuestro». «Mamá, por favor». Nathan intentó calmar a Verónica, pero ella le apartó la mano. «No, Nathan, no voy a callarme. Tú sabes lo mucho que he invertido en este matrimonio, en esta familia. ¿Y para qué? ¿Para que una desagradecida...». «Creo que todos debemos calmarnos», la interrumpió Warren con firmeza. «Las emociones no ayudan a nadie en este momento». «Hailey», se volvió hacia la joven, «tienes 6 meses para tomar una decisión. Puedes renunciar a la herencia ahora mismo y esta pasará a organizaciones benéficas, o puedes cumplir las condiciones del testamento». «¿Y si renuncio?», dijo lentamente Hailey. «¿Qué pasará con Verónica y Nathan?». «En caso de que renuncies, solo recibirán lo que se indica en el testamento», explicó Warren. $100,000 para Verónica y 50,000 más, el 10% de las acciones para Nathan. La casa y la empresa pasarán a organizaciones benéficas. Verónica emitió un sonido parecido a un sollozo ahogado. «No puedo permitirlo», susurró. «No puedo». «Debe desalojar la casa en un plazo de 3 meses», le recordó Warren. «Independientemente de la decisión de Hailey». «¿Y si...?» Hailey se calló, tratando de formular una idea. «Si acepto la herencia y cumplo la condición, ¿podrán Verónica y Nathan seguir viviendo aquí?».
¿Al menos temporalmente? Eso quedará totalmente a su discreción, respondió Warren. Usted será la dueña de la casa y podrá decidir quién vive en ella. Hailey miró a Verónica y Nathan. No sentía especial simpatía por ellos, pero tampoco podía dejarlos sin techo. No era así. Necesito pensarlo, dijo, apretando entre las manos el sobre con la carta de su padre. Es demasiado inesperado. Por supuesto, asintió Warren. Tienes tiempo, pero si decides aceptar la herencia, tendrás que empezar ya a familiarizarte con los asuntos de la empresa. Hay cuestiones importantes que requieren una decisión inmediata. Un momento, interrumpió Nathan, hablando por primera vez desde que comenzó la lectura del testamento. Hailey no sabe nada del negocio de la construcción. Yo he trabajado con mi padre durante los últimos 3 años. Estudié administración. ¿Cómo va a dirigir la empresa? El testamento dice que Hailey debe ocuparse de los asuntos de la empresa, respondió Warren. Eso no significa que tenga que hacerlo sola. Puede contratar a un administrador o, miró a Nathan, confiar en quienes ya conocen el negocio. Es ridículo, interrumpió Verónica. Todo esto es ridículo. Fred no podría habernos hecho esto. Sin embargo, lo hizo, dijo Warren con firmeza, guardando los documentos en el maletín. Y su voluntad debe cumplirse. Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Hailey, si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto conmigo en cualquier momento, dijo, tendiéndole su tarjeta de visita. Mi secretaria siempre sabe dónde encontrarme. Hailey asintió en silencio, todavía tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Warren. Verónica se levantó de la silla con voz tensa, pero sin el furor anterior. Hablaremos en privado. Estoy segura de que podremos llegar a un acuerdo. Me temo que en este caso no es posible llegar a un acuerdo, respondió Warren. El testamento de Frederick es muy claro, pero si tienen alguna pregunta de carácter legal, estoy dispuesto a responderla. Tras la marcha del abogado, en la sala se hizo un silencio sepulcral. Hailey se quedó de pie, apretando la carta de su padre entre las manos, sin saber qué decir. Verónica la miraba con odio manifiesto. Espero que estés contenta, dijo entre dientes. Has conseguido todo lo que has venido a buscar. No sabía nada del testamento, respondió Hailey en voz baja, y no le pedí a mi padre que me dejara nada. Claro, Verónica sonrió con amargura. ¡Qué casualidad! No has hablado con tu padre en 10 años y, de repente, apareces y resulta que todo te toca a ti. Mamá, Nathan le puso la mano en el hombro. Hailey no podía saberlo. Papá no le dijo a nadie nada sobre el Nuevo Testamento. No la defiendas. Verónica le quitó la mano. Ha destruido todo lo que he construido en 8 años. 8 años aguantando a Fred, su obsesión por el trabajo, su frialdad. ¿Y para qué? Volvió a coger la copa, se terminó el vino y la dejó con fuerza sobre la mesa. ¿Sabes qué? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. No vas a recibir nada. Impugnaré el testamento. Demostraré que Fred no estaba en sus cabales cuando lo redactó. Y entonces ya veremos qué queda de tu herencia. Con estas palabras, salió corriendo de la habitación y dio un fuerte portazo. Hailey y Nathan se quedaron solos. Nathan parecía perdido y confundido. «Perdona por mi madre», dijo después de un largo silencio. «Ella está en shock. Todos lo estamos». «Lo entiendo», asintió Hailey. «Yo tampoco entiendo nada. ¿Por qué ha hecho eso mi padre?» Nathan se encogió de hombros. «No lo sé. Últimamente había cambiado mucho. Se había vuelto pensativo, se pasaba mucho tiempo solo en su despacho. Mamá decía que era por problemas en la empresa, pero...» Se calló y miró por la ventana. Quizá no era solo eso. Hailey miró el sobre que tenía en las manos. Quizá las respuestas a todas sus preguntas estaban allí, en esa carta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Nathan volviéndose hacia ella. «Me refiero a la herencia». «No lo sé», respondió Hailey con sinceridad. «Necesito tiempo para pensarlo. Tengo mi trabajo, mis hijos, que esperan mi regreso. No podía imaginarme que me encontraría en una situación así». «Puedes rechazarlo», dijo Nathan, y Hailey percibió una débil esperanza en su voz.
Al menos así la casa y la empresa no irán a parar a organizaciones benéficas. Mamá podría impugnar esa parte del testamento. Hailey negó con la cabeza. No sé qué hacer, Nathan. De verdad que no lo sé. Necesito leer la carta de mi padre, entender por qué lo hizo. Nathan asintió, aunque se notaba en su rostro que estaba decepcionado por la respuesta. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que para nosotros también es un golpe duro. Trabajaba en la empresa, me estaba preparando para dirigirla algún día, y ahora... No terminó la frase, pero Hailey entendió lo que quería decir. Ahora todos sus planes, todos sus sueños se habían derrumbado. Lo siento, dijo ella con sinceridad. No quería que esto pasara. Lo sé, Nathan esbozó una débil sonrisa. Y creo que no sabías nada del testamento. Es solo que todo es muy complicado. Se dirigió hacia la salida del salón, pero se detuvo en la puerta. Si finalmente decides aceptar la herencia, dijo sin volverse, podría ayudarte con la empresa. Sé cómo funciona todo, conozco a la gente, conozco los proyectos. Gracias, respondió Hailey, sorprendida por su oferta. Yo lo pensaré. Cuando Nathan se marchó, ella se dejó caer en el sillón donde antes estaba sentado Warren y se quedó mirando el sobre que tenía en las manos. Fuera lo que su padre hubiera escrito en él, podía cambiar toda su vida. Tenía que decidir, volver a su trabajo, a los niños que la necesitaban, o quedarse allí, en una casa llena de recuerdos amargos, y cumplir la última voluntad de su padre. La decisión que tenía que tomar no era fácil. Hailey se despertó con el ruido de cristales rotos. Se quedó tumbada unos segundos, sin saber dónde estaba, y luego la realidad la golpeó como una ola. La casa de su padre, el testamento, la atmósfera tensa. Decidió quedarse una semana para revisar los papeles y decidir qué hacer. Después de leer la carta de su padre, le surgieron muchas preguntas que esperaba encontrar respuesta. Se puso unos vaqueros y un jersey y bajó a la cocina. Allí encontró a Marta, que estaba barriendo los trozos de una taza rota. «Buenos días, Marta», saludó Hailey. «¿Qué ha pasado?» «Ay, señorita», suspiró la anciana, «soy muy torpe». Dejé su taza en el borde de la mesa y se cayó. Pero algo en la voz de Marta le indicó a Hailey que eso no era todo. Miró más de cerca y vio que en el suelo estaban los pedazos de su taza favorita de la infancia, blanca con gatitos pintados. Su padre la había guardado todos estos años y hasta ese día estaba en el estante superior del armario de la cocina. «Te ayudo», dijo Hailey, arrodillándose junto a Marta. Juntas recogieron los pedazos y Hailey se dio cuenta de que la taza no se había caído por casualidad. El estante en el que estaba inclinado en un ángulo extraño, como si alguien hubiera cerrado el soporte a propósito. «Marta», preguntó Hailey en voz baja cuando tiraron los fragmentos. «Es Verónica, ¿verdad?» La empleada doméstica bajó la mirada, claramente sin querer hablar mal de la dueña de la casa, pero sin atreverse a mentir. «La señorita Verónica está pasando por un momento difícil», fue todo lo que dijo. El dolor afecta a cada persona de manera diferente. Después del desayuno, que Hailey tomó sola, ni Verónica ni Nathan bajaron a la mesa, decidió ir a la oficina de su padre. Antes de salir, llamó al orfanato para saber cómo estaban sus protegidos. Joshua, un niño de 6 años con un carácter difícil, la extrañaba mucho. «Señorita Hailey, ¿volverá pronto?», preguntó con voz débil, y a ella se le encogió el corazón. «Lo intentaré, pequeño», respondió ella. «Tengo cosas importantes que hacer aquí. ¿Recuerdas que te hablé de mi padre? Ha fallecido y tengo que ocuparme de su casa y de su trabajo». «¿Y nosotros?», se oían lágrimas en la voz del niño. «¿Y nosotros?». «No me he olvidado de vosotros», dijo Hailey con firmeza. «Sois todos mis pequeños valientes. Y volveré muy pronto». La oficina de la empresa Donnelly Construction estaba situada en un moderno edificio en el centro de la ciudad. Cuando Hailey entró en el amplio vestíbulo, fue recibida por las miradas sorprendidas de los empleados. Evidentemente, la noticia del testamento ya se había extendido por toda la empresa. «¿Señorita Donnelly?», se le acercó una joven con una tableta en las manos. «Soy Emily Chase, la secretaria de su padre, es decir, la antigua secretaria. Mi más sentido pésame». «Gracias, Emily», asintió Hailey.
Me gustaría echar un vistazo al despacho de mi padre y ponerme al día con los asuntos de la empresa. El despacho de su padre era tal y como lo recordaba Hailey. Austero, funcional, sin detalles superfluos. Solo las fotos de la pared la sorprendieron. Entre las fotos de obras y las fotos de grupo con los empleados, vio una foto suya. No era una foto de cuando era niña, sino una muy reciente, en la que aparecía en la graduación de la universidad, con toga y birrete. ¿De dónde la sacó?, murmuró Hailey acercándose. Su padre me pidió que buscara fotos suyas en las redes sociales, respondió Emily, que estaba en la puerta. Quería estar al tanto de los acontecimientos importantes de su vida, aunque no participara directamente en ellos. Hailey sintió un nudo en la garganta. ¿Así que su padre había estado siguiendo su vida? Pero entonces, ¿por qué no había llamado, ni escrito, ni intentado arreglar las cosas? A media tarde, llamaron a la puerta y Nathan entró en el despacho. Parecía tenso e inseguro. «Hola», dijo, cambiando el peso de un pie al otro. «He pensado que quizá necesitarías ayuda». Hailey miró a su hermanastro con sorpresa. Después de la lectura del testamento del día anterior, esperaba cualquier cosa de él, menos una oferta de ayuda. «Gracias», respondió ella tras una pausa. «La verdad es que me vendría bien la ayuda de alguien que conozca la empresa desde dentro». Pasaron las siguientes horas revisando los proyectos en curso. Nathan resultó ser un buen explicador. Hablaba con claridad y precisión sobre las obras, los contratistas, los problemas y los logros de la empresa. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó ella cuando hicieron una pausa para tomar un café. «Después de todo lo que ha pasado...» Nathan se encogió de hombros y miró su taza. «Sigue siendo la empresa de mi padre», dijo en voz baja. «No es mi padre biológico, pero me crió y me dio su apellido. No quiero que todo lo que ha construido se vaya al traste». «¿Y qué opina tu madre?», preguntó Hailey sin rodeos. Nathan frunció el ceño. «Mamá cree que la estoy traicionando al ayudarte, pero ella no entiende. No se trata de ti ni de ella. Se trata de la empresa, de la gente que trabaja aquí». Al regresar a casa por la noche, Hailey se sentía agotada. Subió a su habitación con la esperanza de descansar un poco antes de cenar, pero descubrió que la puerta no se abría. La llave giraba en la cerradura, pero algo bloqueaba el mecanismo. «Genial», murmuró, tratando de abrir la puerta. «¿Algún problema, señorita Hailey?». La fría voz de Verónica resonó a su espalda. Hailey se dio la vuelta. Su madrastra estaba de pie, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La puerta no se abre», dijo Hailey, tratando de hablar con calma. «Qué pena», dijo Verónica. «Debe de ser algo en la cerradura. Ya sabes, es una casa vieja. Se estropea todo». «¿Qué le has hecho a la puerta?», preguntó Hailey directamente. «¿Yo?», Verónica fingió sorpresa. «¿Por qué crees que he hecho algo? Quizá solo sea que el mecanismo está oxidado, o quizá haya entrado algún ratón y haya roído los cables. ¿Quién sabe?». Se acercó más, con los ojos peligrosamente entrecerrados. «Escúchame bien», dijo Verónica con voz dura. «Puedes quedarte con esta casa por los papeles, pero no te dejarán vivir aquí. Haré todo lo posible para que te vayas de aquí antes de que terminen tus 6 meses, y entonces ni tú ni tus huérfanos recibirán nada». Media hora más tarde, con la ayuda de Marta, que trajo herramientas, Hailey pudo abrir la puerta. Alguien había metido chicle en la cerradura. Marta negó con la cabeza, pero no hizo ningún comentario. «Toma», dijo, entregándole a Hailey una cerradura nueva. «Ponla hoy mismo, y cierra la puerta con llave cuando salgas». «Gracias, Marta», dijo Hailey cogiendo la cerradura. «No pensé que llegaríamos a esto». «Llegaremos, y a lo peor», respondió en voz baja la ama de llaves. «La señorita Verónica no está acostumbrada a perder». Después de instalar la nueva cerradura, Hailey bajó a la cocina para comer algo. Allí encontró a Marta, que estaba preparando la cena. «Señorita Hailey», comenzó Marta bajando la voz. «Probablemente no debería decirle esto, pero el señor Fred ha estado muy preocupado últimamente por la empresa». «¿Ha pasado algo?», preguntó Hailey, alarmada. «No es que haya pasado nada», dijo Marta en voz baja.
Es solo que se ha dado cuenta de que las cosas no están saliendo como él había planeado. Le preocupa especialmente la participación de la señorita Verónica en los asuntos de la empresa. ¿Ella ha participado?, se sorprendió Hailey. Creía que mi padre siempre había mantenido los negocios separados de la familia. Así era, asintió Marta. Pero la señorita Verónica sabe cómo salirse con la suya. Al principio solo pedía consejo, luego empezó a dar recomendaciones y después... En fin, el señor Fred empezó a darse cuenta de que algunas decisiones se tomaban sin su conocimiento, y no siempre eran decisiones que beneficiaban a la empresa. Se quedaron en silencio. Hailey reflexionaba sobre lo que había oído. Si su padre realmente había empezado a dudar de Verónica y Nathan, eso explicaba su decisión de ceder la empresa a su hija. Marta, comenzó Hailey con indecisión, ¿sabes por qué se divorciaron tus padres? Me refiero a la verdadera razón. Marta suspiró, se levantó y se acercó a la cocina. Revolvió algo en una olla. No es asunto mío remover el pasado, dijo sin volverse. Pero tu padre tuvo que tomar una decisión difícil, y no estoy segura de que fuera la correcta. ¿De qué estás hablando? Hailey se acercó a ella. ¿Qué decisión? Marta negó con la cabeza. Ahora no, señorita, aquí no, las paredes tienen oídos, dijo, señalando hacia la puerta. Pero si quieres saber más sobre lo que pasó entre tus padres, echa un vistazo al despacho del señor Fred. En el cajón inferior del escritorio hay una caja con cartas. Las ha guardado todos estos años. Hailey miró a la ama de llaves con sorpresa. Su padre también mencionaba el cajón inferior del escritorio en su carta. ¿Eso significaba que Marta sabía que él le había dejado una pista? ¿Usted sabía lo del testamento?, preguntó Hailey en voz baja. Marta sonrió con tristeza. No los detalles, pero el señor Fred me hablaba a menudo en los últimos meses. Lamentaba muchas cosas, sobre todo haber perdido el contacto con usted y con su madre. Decía que había cometido un gran error y que no sabía cómo enmendarlo. A la mañana siguiente, Hailey se despertó con un olor extraño. Abrió los ojos y empezó a toser. La habitación estaba llena de humo, el pomo de la puerta estaba caliente, había fuego fuera. ¡Fuego!, gritó Hailey saltando de la cama. ¡Ayuda! Corrió hacia la ventana y la abrió de par en par para que entrara aire fresco. En el pasillo se oyeron gritos y pisadas. Alguien corrió hacia la puerta. ¡Hailey!, era la voz de Nathan. ¿Estás ahí? ¡Aléjate de la puerta! Un momento después, la puerta se abrió de golpe. Nathan la había derribado con el hombro. Detrás de él, Hailey vio a Marta con un extintor en las manos que ya estaba apagando el fuego en el pasillo. ¿Estás bien? Nathan agarró a Hailey por los hombros y la examinó de pies a cabeza. ¿Te has quemado? No, respondió ella tosiendo. ¿Qué ha pasado? No lo sé, respondió Nathan negando con la cabeza. Me despertó el olor a humo. El fuego solo estaba cerca de tu puerta. Pronto apareció Verónica, con una bata de seda y el peinado perfecto, como si se hubiera levantado hacía rato y hubiera tenido tiempo de arreglarse. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», exclamó, llevándose la mano al pecho de forma teatral. «Oí ruido y vine enseguida». «Ha habido un incendio, mamá», respondió Nathan con el ceño fruncido, justo en la puerta de Hailey. Hailey miró atentamente a su madrastra. En sus ojos no había ni rastro de sorpresa o miedo, solo un frío cálculo. «¿Sabes cómo ha pasado?», dijo Hailey en voz baja. «Porque tú lo hiciste». «¿Qué estás diciendo?». Verónica levantó las cejas. «¿Cómo te atreves a acusarme de incendiar la casa? ¿Tienes pruebas?». Ese mismo día, Hailey fue al despacho de su padre y encontró una caja con cartas. Las cartas de su madre, llenas de dolor y decepción, se alternaban con las anotaciones del diario de su padre. «Hoy se han ido. No he podido detenerlos. No he podido decirles la verdad», escribía. Algo había sucedido, algo importante relacionado con la empresa, que había destrozado a su familia. Por la noche, sentada en su habitación con el portátil en las rodillas, Hailey estaba videochateando con los niños del orfanato. Sus caritas en la pantalla le recordaban por qué estaba allí. Llamó a su madre y le pidió que viniera. Necesitaba respuestas a preguntas que se volvían cada vez más urgentes con cada nuevo descubrimiento.
Elizabeth Donnelly llegó un jueves lluvioso. Hailey recibió a su madre en la estación de autobuses, la abrazó con fuerza y la ayudó a llevar una pequeña maleta al taxi. No hablaron en todo el trayecto a casa. Había demasiadas cosas sin decir entre ellas, demasiadas preguntas sin respuesta. «Es extraño volver aquí», dijo Elizabeth cuando el taxi se detuvo frente a la familiar casa de 2 pisos. «Pensaba que nunca volvería a ver este lugar». «Yo también lo pensaba», asintió Hailey mientras pagaba al conductor. «Pero aquí estamos». No llevó a su madre por la entrada principal, sino por una puerta lateral que daba directamente a la cocina. No quería encontrarse con Verónica de inmediato. Por suerte, la cocina estaba vacía. Solo el aroma del café recién hecho delataba que Marta había estado allí hacía poco. «Le dije que vendrías», dijo Hailey mientras le servía café a su madre. «Pero no le dije por qué». Elizabeth asintió con la cabeza, con las manos ligeramente temblorosas al coger la taza. «Hailey, cariño», dijo finalmente mirando a su hija a los ojos. «Entiendo que tengas preguntas, pero antes de empezar esta conversación, ¿estás segura de que quieres saber la verdad? A veces no saber es una bendición». «Tengo que saberlo», respondió Hailey con firmeza. «He vivido con una mentira durante demasiado tiempo, con la idea de que mi padre nos había borrado de su vida por una nueva familia, pero ahora entiendo que no fue tan sencillo». Elizabeth suspiró y dejó la taza. «No, no es tan sencillo. Nunca es sencillo cuando se trata del amor y la familia». Subieron a la habitación de Hailey, el único lugar de la casa donde podían hablar sin que nadie las oyera. Cuando se cerró la puerta, Hailey sacó de debajo de la cama una caja de madera con cartas que había cogido del despacho de su padre. «Encontré esto», dijo mientras abría la caja. «Las cartas que le escribiste antes del divorcio. Y su diario, que empezó a escribir después de que nos fuimos». Elizabeth palideció al ver la letra familiar en las páginas amarillentas. «Las guardó todos estos años», susurró. «No puedo creerlo». «Mamá». Hailey se sentó a su lado en la cama. «En el diario, papá escribe sobre una verdad que no pudo contarnos, sobre una decisión que tomó por el bien de la empresa. ¿Qué fue? ¿Qué pasó realmente entre vosotros?» Elizabeth se quedó callada durante un largo rato, alisando las arrugas de su falda. Finalmente, levantó la vista hacia su hija. «Nunca quise que lo supieras», dijo en voz baja. «Pensé que sería mejor así, pero quizá ha llegado el momento de decir la verdad». Respiró hondo y comenzó a contar. «Tu padre y yo nos queríamos de verdad. No fue un error ni un matrimonio por conveniencia. Éramos felices, sobre todo cuando naciste tú. Pero luego algo le pasó a tu padre. Empezó a distanciarse, a pasar cada vez más tiempo en el trabajo. Pensé que solo eran dificultades en el negocio, pero luego me di cuenta de que se trataba de otra cosa». Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana, mirando la lluvia que golpeaba el cristal. «Un día encontré una carta del médico en su despacho. A tu padre le habían diagnosticado un problema cardíaco, no mortal, pero que requería supervisión constante y un cambio de estilo de vida. No me lo dijo. Cuando le pregunté directamente, lo negó todo y dijo que me lo estaba inventando». «¿Por qué?», preguntó Hailey desconcertada. «Miedo», respondió Elizabeth con sencillez. «Tu padre siempre tuvo miedo de parecer débil, vulnerable. Creía que debía ser fuerte por nosotros, por la empresa, y poco a poco ese miedo se convirtió en un muro entre nosotros». Se volvió hacia su hija, con los ojos llenos de dolor. Empezó a evitar la intimidad, tanto emocional como física. Decía que estaba demasiado ocupado, que tenía mucho trabajo, y luego simplemente me dijo que ya no me quería, que había conocido a otra mujer. «¿Y te lo creíste?», preguntó Hailey en voz baja. «No», negó Elizabeth con la cabeza. «Sabía que mentía. Intenté hablar con él, entender lo que estaba pasando. Pero él había levantado un muro a su alrededor. Al final decidí que no podía vivir así. No podía estar con alguien que me rechazaba y se negaba a decir la verdad». «Por eso se divorciaron», comenzó a comprender Hailey. «Sí. Te llevé conmigo y me fui, con la esperanza de que la distancia le hiciera recapacitar, abrirse. Pero en lugar de eso, simplemente firmó los papeles del divorcio y nos dejó marchar».
Hailey miró a su madre, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Durante todos esos años había pensado que su padre simplemente les había dado la espalda, que el negocio era más importante para él que la familia, pero resultó que había tenido miedo de su debilidad, de su mortalidad, y ese miedo había destruido su familia. ¿Por qué no me dijo la verdad más tarde? Cuando crecí, preguntó Hailey. Creo que se avergonzaba, respondió Elizabeth. Tomó una decisión de la que se arrepintió toda su vida, pero no pudo cambiarla. Luego apareció Verónica, nació Nathan, y tu padre decidió que era mejor dejar el pasado en el pasado. Hailey se acercó a la caja y sacó otro documento, la última carta de su padre, fechada una semana antes de su muerte. Estaba dirigida a Elizabeth, pero nunca fue enviada. «Escucha lo que escribe», dijo Hailey y comenzó a leer. «Elizabeth, todos estos años he vivido con la conciencia de haber cometido un error. Elegí la soledad en lugar de la familia, y eso se convirtió en mi maldición. Ahora que Hailey ha crecido, y mis miedos ya no importan, quiero intentar arreglarlo todo. Sé que probablemente no me perdones y no te lo pido. Pero quiero que Hailey sepa la verdad. Quiero que entienda por qué hice lo que hice, aunque eso no justifique mis acciones. Y también quiero preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de que empecemos de nuevo? No como marido y mujer, pero al menos como personas que una vez se amaron y criaron juntas a una hija». Elizabeth se cubrió el rostro con las manos y sus hombros temblaban. Hailey abrazó a su madre, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Iba a ponerse en contacto contigo», dijo en voz baja, antes de que su corazón dejara de latir definitivamente. «No le habría respondido», susurró Elizabeth. Entonces no le habría respondido. Demasiado dolor. Han pasado demasiados años. ¿Y ahora?, preguntó Hailey mirando a su madre a los ojos. Elizabeth no tuvo tiempo de responder. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Verónica apareció en el umbral. Su rostro se descompuso de rabia al ver a Elizabeth. «¡Tú!», espetó. «¿Cómo te atreves a entrar en esta casa? Mamá era mi invitada», dijo Hailey con firmeza, interponiéndose entre Verónica y Elizabeth. «Y tengo todo el derecho a invitarla a mi casa». «¿Tu casa?», Verónica soltó una risa burlona. «Esta casa aún no es tuya. No han pasado ni 6 meses, querida. Y dudo que aguantes aquí tanto tiempo». Su mirada se posó en la caja con las cartas y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué es eso?», preguntó, dando un paso adelante. «¿De dónde has sacado las cosas de Fred?». «De su despacho», respondió Hailey sin moverse del sitio. «Me dejó una pista en una carta». «¿Has estado husmeando en sus cosas?». El rostro de Verónica palideció de ira. «Son documentos personales. No tenías derecho». «Tengo derecho a saber la verdad sobre mis padres», replicó Hailey con calma. «La verdad sobre lo que pasó realmente entre ellos». Verónica miró a Elizabeth y en sus ojos apareció algo parecido al miedo. «¿De qué estás hablando?». Su voz se elevó. «¿Qué verdad? Tu madre abandonó a Fred por su carrera. Él mismo me lo dijo». «No es cierto», dijo Elizabeth levantándose de la cama. Los años le habían dado seguridad y ahora parecía más fuerte que nunca. Fred nos alejó porque temía su debilidad. Temía que su enfermedad cardíaca destruyera la imagen de hombre fuerte que había construido durante años. «¡Mentira!», gritó Verónica, pero en sus ojos brilló algo parecido al reconocimiento. «Fred nunca habló de problemas cardíacos». «Claro que no», respondió Elizabeth con calma. «Se lo ocultaba a todo el mundo, incluso a ti, por lo visto». Verónica se abalanzó hacia adelante, tratando de agarrar la caja, pero Hailey fue más rápida. Retrocedió, apretando las cartas contra su pecho. «¡Dame eso!», exigió Verónica con la voz temblorosa por la rabia. «Son cosas de mi marido. Me pertenecen». «No, Verónica», dijo Hailey con firmeza. «Estas cartas son parte de mi historia. Mi padre quería que las encontrara». Al día siguiente, Hailey concertó una cita con Warren Kincaid. Se reunieron en su oficina, una amplia sala con vistas al parque de la ciudad. «Tengo entendido que tienes algunas preguntas», dijo Warren cuando se sentaron a la mesa de negociaciones. «Sí», asintió Hailey.
y espero que pueda responderlas. Sacó varias copias de cartas de la caja de su padre. Encontré esto, dijo, entregándole los documentos al abogado. Son cartas de mi madre y el diario de mi padre. Hablan de su enfermedad cardíaca, de su miedo a parecer débil. ¿Es cierto? Warren miró los papeles durante un largo rato, luego se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Sabía que este día llegaría algún día, dijo en voz baja. Fred dijo que quería contarte la verdad, pero no sabía cómo empezar. Entonces, ¿es verdad?, preguntó Hailey. ¿Nuestro padre nos rechazó por su miedo? Warren asintió lentamente. Fred siempre fue un hombre complicado, fuerte por fuera pero muy vulnerable por dentro. Cuando los médicos le dijeron que tenía problemas del corazón, lo tomó como una debilidad personal, como una amenaza a todo lo que había construido. En lugar de permitir que sus seres queridos lo apoyaran, los alejó para que no lo vieran caer. Pero, ¿por qué no intentó arreglar las cosas más tarde, cuando se dio cuenta de su error? Hailey intentaba comprender la lógica de su padre. Orgullo, respondió Warren simplemente. Y vergüenza. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil le resultaba admitir su error. Y luego aparecieron Verónica, que no le exigía cercanía emocional, y Nathan, que necesitaba un padre. Fred se convenció de que era lo mejor para todos. ¿Y Verónica?, preguntó Hailey. ¿Sabía de sus problemas cardíacos? Sí, pero mucho más tarde, cuando la enfermedad se agravó. Para entonces, ya llevaban varios años casados. Hailey reflexionó sobre sus palabras. Su padre los había alejado a ella y a su madre no por falta de amor, sino por miedo a mostrar su debilidad. Eso no justificaba sus actos, pero al menos les daba un sentido. En los últimos meses de su vida, Fred hablaba a menudo de ti y de tu madre, continuó Warren. Lamentaba las decisiones que había tomado, los años perdidos. Incluso empezó a escribir una carta a Elizabeth, aunque no sé si la terminó. Encontré esa carta, dijo Hailey en voz baja. Quería intentar arreglarlo todo. Warren sonrió con tristeza. Es una pena que no pudiera hacerlo en vida. Quizás tú puedas terminar lo que él empezó. Cuando Hailey llegó a casa, encontró a Elizabeth y Martha tomando el té en la cocina. Las dos mujeres hablaban en voz baja, recordando el pasado. ¿Os acordáis de aquel día de Acción de Gracias en que se quemó el pavo y pedimos pizza?, dijo Martha, y ambas mujeres se echaron a reír. Fred estaba tan enfadado, asintió Elizabeth. Siempre le gustaron las tradiciones. ¿Y la pequeña Hailey estaba feliz?, añadió Martha. Siempre ha preferido la pizza al pavo. Hailey sonrió al observarlas. Era extraño ver lo rápido que las dos mujeres habían encontrado un tema en común, como si no hubieran pasado todos esos años de separación y amargura. «Hailey, cariño», Elizabeth vio a su hija en la puerta. «¿Qué tal la reunión con el señor Kincaid?» «Informativa», respondió Hailey sentándose a la mesa. «Confirmó la historia de la enfermedad de mi padre, que tenía miedo de parecer débil y por eso nos rechazó». Resumió brevemente la conversación con el abogado. Elizabeth escuchó en silencio, solo apretando con más fuerza la taza de té. «Pobre Fred», susurró cuando Hailey terminó. «Todo este tiempo pensé que simplemente había elegido la carrera en lugar de la familia, y resultó que estaba atrapado en sus propios miedos. Pero al menos intentó enmendar su error», dijo Martha con suavidad. «Al final de su vida hablaba mucho de ti y de Hailey, incluso me enseñó fotos antiguas». En ese momento, Verónica entró rápidamente en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero se mantenía erguida y orgullosa. «Oh, qué escena familiar tan bonita», dijo con sarcasmo. La exmujer, la hija y la fiel ama de llaves, recordando los buenos viejos tiempos. «Verónica», comenzó Hailey, pero su madrastra la interrumpió. «No te molestes», la cortó. «Ya lo entiendo todo. Habéis desenterrado los trapos sucios del pasado y ahora vais a utilizarlos contra mí. Manchar mi reputación, hacerme pasar por una rompehogares que ha destrozado una familia feliz. Nadie va a hacer eso», respondió Hailey con calma. «Solo queremos saber la verdad». «¿La verdad?», Verónica se rió con amargura. «La verdad es que yo quería a tu padre. Lo amaba de verdad, a pesar de su frialdad y su distanciamiento».
Le construí un hogar, estuve a su lado todos estos años. Y él seguía amándola a ella. Señaló con el dedo a Elizabeth, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Incluso al final, incluso después de todos los años juntos, todavía guardaba una foto de ella en su despacho. Le escribía cartas que nunca enviaba. Guardaba sus malditas cosas en el ático. Se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo de la cocina, dejando a todos desconcertados. «Hablaré con ella», dijo Nathan, que apareció de repente en la puerta. Había observado la escena en silencio, sin ser visto. Tras su marcha, se hizo el silencio, que rompió Elizabeth. «En una cosa tiene razón. Fred me quería de verdad, y yo le quería a él, a pesar de todos los errores y los años de separación». Por la noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Hailey subió al desván. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontró lo que Verónica había mencionado: un baúl con las cosas de su madre, ropa, libros, álbumes de fotos, todo lo que Elizabeth había dejado cuando se marchó apresuradamente. Su padre había guardado esas cosas, no las había tirado ni destruido. Las había guardado todos estos años como el último vínculo con el pasado, con la familia que había perdido por sus propios miedos. Entre las cosas había un sobre con su nombre. Dentro, Hailey encontró una carta de su padre dirigida a ella, pero nunca enviada. Estaba fechada el día de su 18º cumpleaños. «Querida Hailey», escribía su padre, «hoy cumples 18 años y te has convertido en una mujer adulta. No te he visto en 8 años, pero sé que has crecido inteligente y guapa como tu madre. Quiero que sepas que cada día sin ti ha estado lleno de remordimientos. Cometí un error que no puedo enmendar. Pero espero que algún día puedas, si no perdonarme, al menos comprenderme. Te quiero, hija mía. Siempre te he querido y siempre te querré. Tu padre». Hailey apretó la carta contra su pecho y sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Tantos años perdidos, tantas palabras sin decir. Todo por miedo y por orgullo. De repente, oyó pasos en la escalera del ático. La cabeza de Verónica apareció en la abertura de la trampilla. «Sabía que te encontraría aquí», dijo mientras subía al ático. Llevaba unos papeles en las manos. «¿Has encontrado mi carta?». Hailey asintió en silencio mientras se secaba las lágrimas. «Te escribía todos los años», continuó Verónica, acercándose. «Por tu cumpleaños. Nunca te los envió, pero los escribía. Encontré esas cartas y las leí. Me enfadé, claro. Estaba celosa». Le entregó a Hailey los papeles que tenía en las manos. «Toma, esto también es tuyo. Quería destruirlos cuando encontré el testamento. Pero no pude. Por mucho que me enfadara, son parte de Fred. Parte de quien yo amaba». Hailey cogió los papeles. Eran las cartas que su padre le había enviado en los últimos años. Cada una estaba llena de amor, arrepentimiento y esperanza de perdón. «Gracias», dijo en voz baja, mirando a Verónica con una nueva comprensión. «No me des las gracias», negó Verónica con la cabeza. «No lo hago por ti, lo hago por Fred. Él querría que supieras la verdad». Se dio la vuelta para marcharse, pero Hailey la detuvo. «Verónica, sé que nunca seremos amigas, pero quizá podríamos al menos... ¿no ser enemigas?». Verónica la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió levemente con la cabeza. «Ya veremos», dijo y comenzó a bajar del desván. Pero a mitad de camino se detuvo y sin volverse añadió: «Él te quería. Incluso cuando estaba conmigo, una parte de su corazón siempre te perteneció a ti y a tu madre. Nunca pude cambiar eso, por mucho que lo intentara». Con estas palabras se marchó, dejando a Hailey sola con las cartas de su padre y una nueva comprensión del pasado. Tras el hallazgo en el desván, Hailey pasó varios días revisando las cartas y los documentos de su padre. Cada carta, cada anotación en el diario, como piezas de un mosaico, iban formando la imagen de un hombre al que, en realidad, no conocía. Un hombre que vivía con un constante sentimiento de arrepentimiento, pero que no encontraba en sí mismo la fuerza para cambiar la situación. Su madre se quedó en la casa, ocupando la habitación de invitados. Su presencia cambió de forma extraña el ambiente. La casa, que parecía fría y extraña, se fue llenando poco a poco de recuerdos, historias y risas.
Hailey solía encontrar a Elizabeth y Martha charlando en la cocina, y esos momentos le recordaban cómo podría haber sido su vida si la familia no se hubiera roto. Verónica se mantenía al margen, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación o fuera de casa. Nathan, por el contrario, se unía cada vez más a Hailey, ayudándola con los proyectos y presentándole a los empleados y contratistas. Entre ellos se estableció algo parecido al respeto mutuo, si no a la amistad. El sábado por la mañana, exactamente 2 semanas después de la llegada de Hailey, finalmente estalló la tormenta en la casa de los Donnelly. Todo comenzó durante el desayuno, cuando Verónica bajó con una copa de vino en la mano, a las 10 de la mañana, algo inusual incluso para ella. «Buenos días, familia», dijo con sarcasmo evidente, mirando a Hailey, Elizabeth, Nathan y Martha, que estaban sentados a la mesa. «Qué imagen tan encantadora, todos juntos, como una gran familia feliz. Solo falta Fred, pero, por suerte, se ha librado de este espectáculo». «Mamá, por favor», dijo Nathan en voz baja, mirando con preocupación su copa. «Es demasiado pronto para eso». «¿Para qué, cariño?» Verónica dio un sorbo al vino. ¿Para la verdad? ¿Para decir por fin en voz alta lo que todos pensamos? Se volvió hacia Elizabeth, con los ojos entrecerrados. «Estás contenta, ¿verdad? ¿Has vuelto aquí, a la casa que una vez fue tuya, y ahora disfrutas de mi humillación? ¿De que tu hija haya recibido todo lo que por derecho nos pertenecía a Nathan y a mí?» «Verónica», respondió Elizabeth con calma, «solo he venido porque Hailey me lo ha pedido. No reclamo esta casa ni nada de lo que pertenecía a Fred». «Mentira», espetó Verónica alzando la voz. «Te he visto cuchicheando en los rincones, hojeando viejas fotos, recordando los buenos viejos tiempos. Estás intentando borrarme de la historia de esta casa, de la historia de la vida de Fred». «Nadie está intentando borrarte», intervino Hailey. «Solo estamos intentando entender lo que pasó, aclarar el pasado». «¿Y qué han descubierto?» Verónica la miró desafiante. ¿Que tu querido papá ha amado a tu madre toda su vida? ¿Que se casó conmigo por desesperación y soledad? ¿Que durante todos estos años una parte de su corazón les ha pertenecido a ustedes y no a Nathan y a mí?» Dejó la copa bruscamente sobre la mesa, y el vino se derramó sobre el mantel. «Sí, siempre lo supe», continuó con amargura. «Sabía que nunca podría sustituir a tu madre en su corazón, por mucho que lo intentara, por mucho que se esforzara por ser una esposa perfecta. Nunca me amó como la amaba a ella». «Mamá», dijo Nathan, levantándose de su asiento para intentar calmarla, pero Verónica lo apartó con un gesto. «¿Y sabes qué es lo más gracioso?» Sus labios se torcieron en una sonrisa desagradable. «Yo tampoco lo he amado nunca, ni un solo día en todos estos 8 años». En la habitación se hizo el silencio. Incluso Martha, acostumbrada a los cambios de humor de la señora, se quedó inmóvil con la tetera en la mano. «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó Nathan en voz baja, con el rostro pálido. «La verdad, querido, la pura verdad». Verónica volvió a coger la copa y dio un gran trago. «Me casé con Fred porque era un hombre de negocios exitoso, con una buena casa y unos ingresos estables, porque estaba harta de vivir de sueldo en sueldo, de ahorrar en todo para pagarte los estudios, porque quería estatus, comodidad, seguridad. Te fuiste de él porque él eligió la empresa en lugar de la familia, y yo me casé con él precisamente por esa empresa, por el dinero y el estatus que le daba». «Mamá, basta», dijo Nathan con dolor en la voz. «No es eso lo que quieres decir. Tú querías a Fred, lo sé. No sabes nada, querido». Verónica miró a su hijo con lástima. «Eras un niño cuando nos casamos. Por supuesto que intenté que creyeras en nuestra familia feliz, pero la verdad es que ni él ni yo fuimos nunca felices juntos. Solo fingíamos. Él, para llenar el vacío que le dejó la pérdida del amor verdadero, y yo, para tener una vida cómoda». «Verónica», dijo Elizabeth con suavidad, «creo que ahora estás alterada y dices cosas de las que luego te arrepentirás». «No me digas lo que siento», espetó Verónica. «No sabes nada de mí». Volvió a mirar a Hailey con los ojos ardientes de ira. «¿Y tú? Tú apareces aquí después de tantos años y, de repente, lo tienes todo. La casa, la empresa, incluso Nathan ahora está de tu lado. No es justo».
He dedicado 8 años de mi vida a Fred, fingiendo ser una esposa cariñosa, soportando su frialdad, su obsesión por el trabajo, su eterno arrepentimiento por el pasado. Yo me merezco esta herencia. Yo no le pedí a mi padre que me dejara nada, respondió Hailey en voz baja. Y si realmente nunca lo amaste, como afirmas ahora, ¿tienes derecho a su herencia? Verónica se quedó paralizada por un instante. Luego su rostro se deformó por la ira. ¿Tú... ¿Cómo te atreves? Agarró la carpeta con los documentos que estaba en el borde de la mesa, las mismas cartas y notas que Hailey había recopilado y estudiado durante los últimos días. «Esto es lo que pienso de tus preciadas pruebas», exclamó Verónica, y arrojó la carpeta a la chimenea donde crepitaba el fuego matutino. «¡No!». Hailey se abalanzó hacia la chimenea, tratando de salvar los papeles, pero era demasiado tarde. Las llamas ya habían alcanzado el borde de la carpeta. Por suerte, en ese instante Nathan se lanzó hacia adelante y arrancó la carpeta del fuego, quemándose los dedos, pero salvando la mayor parte de los documentos. «Ya basta, mamá», dijo con firmeza, entregándole la carpeta a Hailey. «Esto ya es demasiado». Verónica miró a su hijo sin poder creer lo que veían sus ojos. «¿Tú la estás defendiendo?» «Estoy defendiendo la verdad», respondió Nathan con calma. «Y la memoria de Fred. Él era como un padre para mí, aunque no fuera mi padre biológico. Me quería, me cuidaba, me dio su apellido. No voy a permitir que manches su memoria solo porque no conseguiste lo que querías». Verónica parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Miró a Nathan, luego a Hailey, después a Elizabeth y, por último, volvió a mirar a su hijo. «Así que ya está», dijo con voz baja y amenazante. «Tú también has elegido su bando. Muy bien, disfruta de tu nueva familia». Se dio media vuelta bruscamente y salió del comedor. Un minuto después, la puerta de su dormitorio se cerró de un portazo. «Lo siento», dijo Nathan mirando a Hailey y Elizabeth. «No siempre ha sido así. Es solo que estas últimas semanas, todo ha sido demasiado para ella». «No te disculpes por tu madre», dijo Elizabeth con suavidad. «Está sufriendo y expresa ese dolor de la única forma que sabe, con ira». Hailey abrió con cuidado la carpeta y revisó los documentos. La mayoría estaban intactos, aunque algunos tenían los bordes quemados. «Gracias, Nathan», dijo mirando a su hermanastro con gratitud. «Los has salvado». Nathan se encogió de hombros, avergonzado, y se miró los dedos enrojecidos. «Son documentos importantes, parte de la historia de una familia. No deben destruirse por un arrebato de ira». Martha le tomó con cuidado la mano y le miró las quemaduras. «Hay que lavarlas con agua fría, señor Nathan», dijo mientras le llevaba al lavabo. «Y ponerle hielo». Después del desayuno, Hailey subió a su habitación y colocó los documentos salvados sobre la cama. Las cartas de su padre, las fotos, las notas. Todo lo que le había ayudado a comprender a un hombre al que apenas conocía, pero con el que la unían los lazos de la sangre y una historia común. Llamaron suavemente a la puerta. «Adelante», dijo Hailey sin apartar la vista de los papeles. Su madre entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «¿Puedo pasar?», preguntó, aunque ya estaba dentro. «Claro», respondió Hailey haciendo sitio en la cama. «Estoy intentando poner todo esto en orden». Elizabeth se sentó a su lado y miró los documentos esparcidos por la cama. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «siempre pensé que Fred simplemente había elegido la carrera en lugar de nosotros, que la empresa significaba más para él que la familia. Todos estos años he vivido con resentimiento y amargura, convencida de que sabía la verdad». Cogió una de las fotos, los tres en un picnic, felices, sonrientes, una verdadera familia. Pero resulta que la verdad es más complicada, que Fred no era un ambicioso sin corazón, sino simplemente un hombre asustado, un hombre que tenía miedo de mostrar su debilidad, miedo de decepcionar a sus seres queridos. «Y por eso alejó a todos», añadió Hailey en voz baja. «Sí», asintió Elizabeth. «Era su mecanismo de defensa. Mejor marcharse uno mismo que esperar a que te abandonen». Miró a su hija con una sonrisa triste. «No lo justifico. Lo que hizo nos causó mucho dolor.
pero ahora al menos entiendo por qué lo hizo. Se quedaron sentadas en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Elizabeth. ¿Con la casa, la empresa, con todo esto? Hailey se quedó pensativa. Esa pregunta la había estado rondando desde que Warren leyó el testamento. ¿Debía renunciar a la herencia? ¿Aceptarla? ¿Venderlo todo y volver a su antigua vida? No lo sé, respondió con sinceridad. Me gusta mi trabajo en el orfanato. Me encantan los niños, siento que estoy haciendo algo importante. Pero, por otro lado, la empresa de mi padre también es importante. En ella trabajan decenas de personas, sus familias dependen de ella. Podrías vender la empresa, sugirió Elizabeth, o contratar a un administrador. Podría, asintió Hailey. Pero algo me dice que mi padre me dejó la empresa a mí por una razón, que era su forma de decirme que confía en mí, que cree que podré conservar lo que era importante para él. Elizabeth abrazó a su hija por los hombros. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Pero recuerda que es tu vida, y debes vivirla como creas conveniente. No intentes cumplir los deseos de tu padre solo porque te sientes obligada. Hailey se acurrucó contra su madre, inhalando el aroma familiar de su perfume. Te he echado de menos, mamá, susurró. Todos estos años. Hemos estado juntas, pero sentía que una parte de ti siempre estaba lejos, en un pasado que no podías olvidar. Perdóname, respondió Elizabeth en voz baja. Pensaba que te protegía ocultándote la verdad, pero quizás solo me protegía a mí misma del dolor. Se quedaron así un rato, simplemente disfrutando de la cercanía mutua, recuperando el vínculo que siempre había existido entre ellas, pero que a veces se había debilitado por las cosas que no se habían dicho y los rencores ocultos. Por la noche, Hailey reunió en el salón a todos los habitantes de la casa: Elizabeth, Nathan, Verónica, que bajó a regañadientes, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, y Marta. He tomado una decisión, dijo cuando todos se hubieron sentado, y quiero que la escuchéis de mi boca. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Voy a aceptar la herencia de mi padre, la casa y la empresa, pero quiero que todos entendamos lo que eso significa. Hailey se volvió hacia Verónica. Verónica, entiendo tu decepción y tu enfado. Pasaste 8 años con mi padre y, independientemente de tus sentimientos hacia él, fuiste su esposa. Pero no puedo permitir que te quedes en esta casa, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado entre nosotros. Verónica apretó los labios, pero no dijo nada. Tienes 3 meses, tal y como se indica en el testamento, para encontrar un nuevo hogar, y $100,000 que tu padre te ha dejado. Espero que sea suficiente para empezar de nuevo. Luego, Hailey se volvió hacia Nathan. Nathan, has trabajado con mi padre durante los últimos años. Conoces la empresa desde dentro. Me gustaría que siguieras trabajando allí si quieres. Tu 10% de las acciones no es solo un número, es un reconocimiento a tu contribución. Nathan parecía sorprendido. ¿Quieres que me quede? Sí, asintió Hailey. Seré sincera, no entiendo mucho del negocio de la construcción. Necesito a alguien en quien pueda confiar, que conozca la empresa y a sus empleados. Si estás de acuerdo, me gustaría que fueras mi socio en la dirección. ¿Y qué hay de la vivienda?, preguntó Nathan con cautela. ¿Puedo quedarme aquí? Hailey negó con la cabeza. Creo que es mejor que tú, al igual que tu madre, busques tu propio hogar. Ya eres un hombre adulto, es hora de que empieces una vida independiente. Pero no te meto prisa, tienes tiempo para encontrar un lugar adecuado. Nathan asintió, aceptando su decisión. Lo entiendo. Y gracias por la oferta de asociarnos. Me gustaría seguir trabajando en la empresa. Por fin, Hailey se dirigió a su madre. Mamá, sé que tienes tu vida en otra ciudad, pero quiero que sepas que esta casa siempre estará abierta para ti. Este fue tu hogar y puede volver a serlo si tú quieres. Elizabeth sonrió con ternura. Gracias, cariño, pero creo que es mejor que vuelva a casa. Hay demasiados recuerdos vinculados a este lugar, tanto buenos como malos. Pero prometo que vendré a visitaros más a menudo. Verónica, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué pasará con la ama de llaves?, preguntó, señalando a Marta. ¿La vas a dejar? Por supuesto,
respondió Hailey sin dudarlo. Si Marta quiere quedarse, estaré encantada. ¿Y yo? La voz de Verónica tembló. ¿Qué va a hacer de mí? Por primera vez en toda su vida, Hailey vio en ella no a una mujer autoritaria y segura de sí misma, sino a una persona que había perdido el suelo bajo sus pies, asustada por la incertidumbre del futuro. No lo sé, Verónica, respondió con sinceridad. Depende de ti. Tienes dinero para empezar una nueva vida. Quizás volver al trabajo que dejaste para casarte con tu padre, o encontrar algo nuevo. Verónica sonrió con amargura. Es fácil decirlo. Tengo 45 años y llevo 8 sin trabajar. ¿Quién me va a querer? No tienes por qué marcharte de Redmond, dijo Hailey con suavidad. Puedes quedarte aquí, buscar un apartamento, estar cerca de Nathan. Verónica se quedó callada, mirando al suelo. Finalmente levantó la vista hacia Hailey. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó en voz baja. Siempre envidié a tu madre, incluso cuando estaba lejos, incluso cuando tenía a Fred, una casa, todo eso. Sabía que una parte de su corazón siempre le pertenecía a ella. Y ahora te envidio a ti, porque tienes todo lo que yo soñaba. Yo no lo pedí, respondió Hailey. Lo sé, asintió Verónica. Ahí está la ironía. Se puso de pie, enderezó los hombros y volvió a convertirse en la mujer orgullosa e inaccesible que siempre había aparentado ser. Encontraré un apartamento en un mes. No necesito tus 3 meses. Cuanto antes me vaya de aquí, mejor para todos. Con estas palabras, salió de la habitación, dejando a los demás en silencio. Es una mujer fuerte, dijo Elizabeth tras una pausa. Se las arreglará. Lo sé, asintió Hailey. Y Nathan estará a su lado, ¿verdad? Nathan asintió mirando a Hailey con gratitud. Gracias, dijo en voz baja. Por todo, por tu comprensión, por ofrecerme ser tu socia, y por no echar a mi madre a la calle a pesar de todo lo que ha pasado. Todos cometemos errores, dijo Hailey encogiéndose de hombros, y todos merecemos una segunda oportunidad. En las semanas siguientes, la vida en la casa de los Donnelly volvió poco a poco a la normalidad. Verónica, fiel a su palabra, encontró un pequeño pero acogedor apartamento en el centro de la ciudad y se mudó allí, llevándose solo sus cosas personales y los regalos de Fred. Nathan siguió trabajando en la empresa, pero también empezó a buscar vivienda, aunque el proceso fue más lento, ya que pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo, ayudando a Hailey a adaptarse a su nuevo papel. Elizabeth regresó a su ciudad, pero ahora venía regularmente los fines de semana, recuperando poco a poco la relación con su hija y redescubriendo la ciudad que una vez fue su hogar. Hailey dividía su tiempo entre la empresa de su padre y el orfanato, ya que no podía dejar por completo el trabajo que le daba tanta alegría y sentido a su vida. En su lugar, contrató a una asistente que se ocupaba de los niños cuando Hailey estaba ocupada en la empresa. Una noche, mientras Hailey estaba sentada en el despacho de su padre revisando documentos, alguien llamó suavemente a la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista de los papeles. La puerta se abrió y entró Marta con una taza de té. «Pensé que le vendría bien un descanso, señorita Hailey», dijo, dejando la taza sobre la mesa. «Lleva trabajando desde primera hora de la mañana». «Gracias, Martha», sonrió Hailey, dejando a un lado el bolígrafo. «Siempre sabes lo que necesito». La anciana le devolvió una cálida sonrisa. «Se parece mucho a su padre, ¿sabe?» Él también podía pasar horas sentado sobre los documentos, olvidándose de todo lo demás. Hailey tomó la taza e inhaló el aroma del té recién hecho. «¿Crees que él aprobaría lo que hago?», preguntó de improviso. Martha se sentó en el borde de la silla frente a la mesa. «Creo que estaría orgulloso de usted, señorita. No solo ha conservado su empresa, sino que ha encontrado la manera de combinarla con algo que realmente le importa». Hailey sonrió al recordar el proyecto que había puesto en marcha recientemente. Parte de los beneficios de la empresa se destinaban ahora regularmente a apoyar el orfanato Nueva Esperanza y otras organizaciones benéficas de la ciudad. «¿Sabes? A veces pienso que eso es precisamente lo que él quería», dijo Hailey pensativa. «No solo dejarme sus bienes materiales, sino darme la oportunidad de crear algo nuevo, algo mejor que lo que él tuvo». «Es posible»,
asintió Marta. Su padre era un hombre complicado, señorita Haley. Cometió errores, como todos nosotros, pero en el fondo siempre quiso hacer lo correcto, solo que a veces no sabía cómo. Haley bebió un sorbo de té, pensando en el camino que la había llevado hasta allí, de ser una hija resentida que había perdido a un padre al que apenas conocía, a convertirse en la heredera de su negocio, su casa y su legado. Un camino lleno de descubrimientos, dolor, perdón y, finalmente, aceptación. ¿Cómo está Verónica? ¿Has hablado con ella últimamente? Sí, señorita, asintió Marta. La visito de vez en cuando y le llevo pasteles caseros. Ella se está adaptando. Ha encontrado trabajo en una oficina de un bufete de abogados. No es nada especial, pero es un comienzo. ¿Y Nathan? ¿La visita? A menudo, sonrió Marta. Es un buen chico. Cuida de su madre, aunque ella no siempre lo aprecia. Haley asintió, alegrada de que Nathan no hubiera abandonado a su madre en un momento difícil, a pesar de su complicada relación. ¿Y usted, señorita Haley?, preguntó Marta con cautela. ¿Ha encontrado lo que buscaba? ¿Paz? ¿Respuestas? Haley se quedó pensativa. ¿Había encontrado la paz? ¿Las respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante todos estos años? ¿Había comprendido por fin a su padre, sus decisiones, su vida? Creo que sí, respondió finalmente. He comprendido que mi padre no era ni un héroe ni un villano. Era simplemente un hombre, con sus miedos, sus debilidades y sus errores. Un hombre que perdió lo que más quería y vivió con esa pérdida el resto de su vida. Miró la foto de su padre que había sobre la mesa. No era un retrato oficial, sino una instantánea en la que aparecía sonriendo, rodeado de obreros en una obra. Y comprendí que podía perdonarlo. No porque se lo mereciera o no, sino porque yo misma merecía ese perdón, para poder seguir adelante, construir mi vida sin el peso del rencor y la incomprensión. Marta sonrió y asintió con aprobación. Su padre se habría alegrado de oír eso, señorita Haley. Tenía tanto miedo de que nunca pudieras perdonarlo. Se sentaron en la acogedora tranquilidad del despacho donde Fred Donnelly había trabajado, donde había tomado decisiones que cambiaron la vida de muchas personas, incluida la de su propia hija. Ahora era ella quien estaba allí, continuando su trabajo, pero a su manera, creando su propio camino. 2 semanas más tarde, en un luminoso día de primavera, Haley estaba de pie en la entrada del orfanato Nueva Esperanza, contemplando el nuevo parque infantil que acababa de instalarse con fondos de la empresa de su padre. Los niños jugaban ruidosamente en los columpios, toboganes y tiovivos nuevos, y sus risas resonaban por todo el recinto. «Señorita Haley, mire lo alto que puedo llegar», gritó Joshua, balanceándose en el columpio nuevo. «Ya lo veo, campeón», sonrió ella, observando al niño que antes le tenía miedo a las alturas y ahora conquistaba nuevas cimas con entusiasmo. Junto a ella estaba la directora del orfanato, Patricia Morgan, mirando con gratitud el terreno transformado. «No sé cómo darte las gracias, Haley», dijo. «Esto es justo lo que necesitaban los niños». «No a mí», negó Haley con la cabeza. «A mi padre. Es su legado». «Un legado que tú continúas», le recordó Patricia con dulzura. «Y debo decir, lo estás haciendo muy bien». Haley miró a los niños que jugaban, al nuevo parque, al edificio del orfanato, que ahora también esperaba ser renovado con los fondos de la empresa Donnelly Construction. Pensaba en su padre, en su madre, en Verónica y Nathan, en Marta, en todas aquellas personas que, cada una a su manera, la habían llevado hasta ese momento. Su padre no solo le había dejado una casa y una empresa. Le había dejado la oportunidad de corregir los errores del pasado, de curar viejas heridas, de crear algo nuevo, algo basado no en el miedo y el rencor, sino en la honestidad, el cuidado y el amor. Y ella iba a aprovechar esa oportunidad al máximo.